Hola, muy buenas noches. Empezamos la primera conversación infinita del año 2022 y nada, quería dar las gracias a todas las personas que os habéis unido el año pasado a las diferentes conversaciones y invitar ya a mi primera invitada de este año. A ver, muy buenas noches Isabel, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien. Antes de nada, quiero darte las Dime. gracias porque aparte de tu generosidad de estar aquí esta noche, pero además de la paciencia que tuviste conmigo por la última vez que tuvimos que posponerla, pero bueno, estamos aquí, Bueno, cosas del COVID. cosas del COVID que nos tienen así, que tenemos que irnos ajustando y hacernos flexibles, ¿no? Antes de nada, para los que estén por aquí ya conectándose, vamos a hablar con Isabel Parreño, que es licenciada en Filología Hispánica y profesora de literatura en Vigo, si no me equivoco. ¿Sí? También es coeditora de Miquiño Mío, un libro precioso de las cartas de Galdós a Emilia Pardo Bazán, perdón, de Emilia Pardo Me Bazán hacen a haga dos. Galdós, maravilloso libro. Y también autora del libro de viajes de postales de Nueva York y de este Blue Palinuro, que es como yo te he conocido y como no voy a decir enamorado, pero sí, me he enamorado de Puedes. tus, de tus letras. Así que gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti siempre. Y Isabel, voy a empezar con una pregunta que hago siempre en estas conversaciones infinitas, porque al final esto entra dentro de las acciones que hay del Club de Escritura de las Letras Infinitas, algo que organicé el pasado mes de septiembre y que cada vez está creciendo, cada vez hay más personas unidas y cada vez más escritoras y escritores como tú sois tan generosos de compartir la parte de atrás, ¿no? Eso que no tantas veces se ve para darnos ideas, para darnos apoyo, para darnos impulso a los que estamos también queriendo escribir y nos encontramos, y hasta ahora muchas veces nos encontrábamos solos, ¿no? Entonces el Club de Escritura es como un poco esa forma de darnos cuenta de que podemos hacer este camino más acompañados y que eso nos da energía para ir hacia adelante. Entonces, la pregunta que le hago a todos los escritores y las escritoras que tengo la oportunidad es, ¿qué es para ti, Isabel, escribir? ¿Qué significa? Uf, pues no sé qué te contestan, pero no sé, no sabría decirlo porque yo creo que la literatura, en mi caso, ha estado siempre conmigo. Es como una forma de, desde pequeña, pues los cuentos y todo, y ha sido una manera de expresión. Quizá porque yo soy tímida así de natural, entonces también fui hija única durante mucho tiempo, hasta que nació mi hermano, llevamos muchos años. Entonces, en mi mundo, pues la lectura o la literatura o los cuentos era habitual. Y de ahí a escribir era una forma de continuar ese mundo también, ¿no? Yo creo que los grandes escritores son grandes lectores también, ¿no? Cuando muchas veces tienes esas épocas que ay, no me sale nada, no sé qué, lo mejor es leer, 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 y entonces cuando empiezas a leer o te da, le dices, qué horror, nunca voy a escribir como escriben estos, o te da como ánimos también, ¿no? Para te va llenando ahí. Entonces, para mí, no sabría decirte, ¿no? Es algo como que ha estado siempre conmigo. Es una forma de expresión, incluso me encuentro más libre delante de un papel que en una conversación, no sé, me protejo más. Sí. Y en tu caso, ¿por qué viajar? Porque al final tenemos los libros tuyos publicados, está Postales de Nueva York y este Blue Palinuro que yo decía, esto no es un libro de viaje, esto es un viaje, ¿no? Esto es el boleto para irte a Italia, para conocer Italia, para tener la experiencia italiana, porque va más allá de simplemente explicar, ¿no? Pero ¿qué conexión hay entre escribir y viajar en tu caso? Bueno, sí, también te diría lo mismo. O sea, siempre, a ver, hay una metáfora ya de siempre, de unir el viaje con la lectura, ¿no? Cuando empiezas a leer un libro es como un viaje que empiezas, creo que lo decía Cortázar también, no sabes lo que te va a esperar. Bueno, los viajes de antes, ahora que están todos así un poco planificados, ¿no? Pero bueno, siempre dentro de lo que cabe hay que intentar siempre dejar una parte de improvisación en ese viaje, ¿no? Algo que descubras nuevo. Entonces yo creo que, no sé, literatura y viaje para mí también es un poco lo mismo, es como continuar a veces un viaje me ha llevado a la lectura,
porque he ido a un sitio donde pues he visto que haya vivido un escritor o que he descubierto que había un libro sobre ese sitio y me ha llevado a la lectura, y al revés. He ido como pues una no sabía cómo decirte, ¿no? Fetichista de la literatura, a ver dónde vivía ese escritor, cómo era su casa, como una manera de prolongar un poco la lectura, ¿no? Cuando tienes algo que te gusta, parece que si acabas el libro y se te acaba ahí, lo quieres prolongar. Y dices, bueno, pues voy a ir a donde vivía ese escritor que a mí me gustaba, donde acabas yendo a sitios que no existen, ¿no? Donde se desarrolla una historia que es una historia ficticia, pero que tiene una base de realidad, pero tú acabas yendo a ese sitio, a esa ciudad donde se desarrollaba aquella historia. No acabas queriendo entrar en la ficción o queriendo que continúe la ficción, ¿no? Prolongar ese placer de la lectura, ¿no? Yo creo que es un poco, pero bueno, también viajas por muchas más cosas, ¿no? Pero en general en los viajes acabo buscando eso, sí. Con tu libro hablabas ahora de prolongar la lectura, ¿no? Buscando en los viajes esos puntos del escritor o donde la historia ha podido ser inspirada, pero en tu caso con Blue Palinuro más parece que lo que se prolonga es el viaje, ¿no? Que se hace también un poco eterno ese viaje por Italia porque al final no se trata de un libro cualquiera, es decir, cuando tú lees este libro el nivel experiencial al que consigues llevar al lector con las palabras que utilizas, con las descripciones que utilizas, es al final hacer ese viaje. Entonces, también está un poco ese doble juego, ¿no? De prolongar con el viaje la lectura y de las aventuras y prolongar con la escritura, tal vez, estos viajes que tú, me imagino, que has hecho por Italia, ¿no? Bueno, no es un único viaje, evidentemente, a ver, ahí hay muchos viajes y muchas, está todo compuesto de alguna manera, ¿no? Porque sería un viaje infinito y maravilloso, pero demasiado largo y demasiado tiempo, ¿no? Entonces, sí, la suma es un poco, el libro es un poco la suma de la experiencia lectora, y yo siempre digo que soy lectora más que otra cosa, porque entonces eso, lo que yo te decía antes, ¿no? Buscas un poco prolongar esa lectura o buscar algo más, o quizás comprender algo más, algo que no has comprendido, o al revés, cuando no comprendes un lugar, buscas en la literatura o en lo que han escrito sobre ese lugar para comprenderlo, ¿no? Que me ha pasado en Italia en algunos sitios, ¿no? que eran complejos de entender, ¿no? Que Italia no es es un lugar muy bonito, es como un lugar mítico, ¿no? Para ir siempre, además ha estado siempre muy vinculado a la literatura. Es decir, que yo creo que ya tenemos una imagen preconcebida de Italia cuando vamos a Italia, porque la hemos leído y vamos a ver ese sitio que ha mencionado este personaje y este otro, ¿no? Ya desde los clásicos. Entonces hay una idea de viaje ya en nuestra cabeza, ¿no? En el caso de Italia, y vas como a comprobarla, ¿no? Y a ver si tú descubres algo más también ahí. Uh-huh. ¿Y en qué momento te das cuenta de que tus diferentes viajes por Italia se iban a convertir en un libro como tal? Bueno, eso yo creo que va saliendo así un poco, ¿no? Yo siempre hago anotaciones, ¿no? De cuando voy por los viajes, de una libretita y anoto. Pues no solamente bueno, a veces los sitios a los que voy, porque luego me olvido, ¿cómo se llamaba aquel pueblo? Pues hay que ir anotando, ¿no? Pero muchas veces anotas cosas que, a ver, el otro día hablaba un poco de la tiranía de la imagen, ¿no? Y es cierto que a mí me encanta la fotografía y me gusta mucho hacer fotos de los sitios, pero a veces yo creo que en esta época como que reducimos todo a la fotografía, ¿no? A veces viajar es ir a ese sitio, lo que veo yo también, otras personas que viajan, ponerse delante de la catarata, hacerte la foto. O sea, no, es como el fin es la foto, muchas veces parece, ¿no? En algunos casos. Sí. Entonces, hay cosas que la fotografía también la encierra, ese lugar queda ahí encerrado en esa imagen. Y a veces lo hermoso de un sitio, lo que te llama de un sitio, no es una imagen, sino que es otra cosa. Pues ha sido un momento, pues una brisa o el viento, o una mirada, o una conversación, o una comida, miles de otras cosas, o una relación que tú has hecho en ese momento, que has estado allí, que te ha recordado algo, ¿no? Entonces esas cosas también las voy anotando, ¿no? Porque luego se te escapan y ha sido esa sensación del momento, o una historia que me han contado, se me va a olvidar y la voy anotando, ¿no? Entonces mis libretas van ahí engrosando. Entonces fui desarrollando un poco esos pequeños viajes, primero con un blog. Tenía un blog y iba colgando pues con fotografías, iba dándole un poco de forma, porque a veces cuando escribes así las anotaciones son pues casi notas telegráficas, ¿no? De cosas. Y con el blog ya iba un poco dándole forma,
Y luego pues dije, va, pues voy a ir juntando todas estas cosas. Es un proceso largo, también, porque como te digo, ha habido varios años, las notas de Italia han ido engrosando, ¿no? Y luego vino al revés, vino la poda, ¿no? Porque tenías tantas cosas de Italia y entonces había que darle a todo ese material, a ver, viajes o sea, libros sobre Italia, hay muchísimos, maravillosísimos, y realmente poco puedes aportar, ¿no? Entonces, había que darle, no sé, buscar una especie de esqueleto, de espina dorsal, que uniera ese viaje a Italia, ¿no? Y por qué no la literatura. Entonces, ahí fue un poco cuando fue el proceso doloroso de la poda, de quitar montones de cosas, de historias que no tenían cabida, y centrarse un poco, que el hilo conductor fuese la literatura o historias literarias o vidas de escritores, y se han quedado muchísimas cosas fuera. Eso duele más que escribir casi, ¿no? Porque parece Hombre, que lo tienes todo. es verdad que el libro pues es pequeñito Bueno, dentro. ¿A ti te parece gordito? A mí me parece es gordito. se me hizo Dentro de corto, se me hizo de la corto. colección esta es gordito, ¿no? Vamos, de la colección esta de menguantes es de los gorditos, pero bueno. Bueno, a mí se me hizo corto, es verdad que se me hizo corto el libro porque como era tan experiencial, te apetecía como ir mucho más allá, ¿no? Como es verdad que te quedabas como con ganas de, ay, ¿y qué pasa con esta señora que me ha contado qué pasó después? Que todo este tema. Estamos justo ahora en el club de escritura, que cada mes más o menos tenemos un reto diferente y nos enfocamos en algo en concreto. En este mes estamos trabajando las descripciones. Y parece que lo hemos hecho como aposta, que el mes pasado no pudiese ser y que fuese este, porque al final en, en tu libro las descripciones tienen un peso valiosísimo, ¿no? Cuando empezamos a trabajar las descripciones en nosotros, yo decía que era un arma de doble filo. Es como la forma más natural que tenemos cuando empezamos a escribir, ¿no? Generalmente solemos escribir empezando a describir lo que vemos, lo que nos imaginamos o lo que en nuestra mente surge, pero es un arma de doble filo porque muchas veces es lo que desengancha también al lector, ¿no? En la experiencia lectora, es donde se Es pierde, es lo que donde. te saltas cuando vas Sí, a sí, la... es Sí, lo que sí. te saltas. Para evitar eso, hay muchos autores que ya hablan de cómo escribir esas descripciones, que hablan de las descripciones de los cinco sentidos, en las que incluir más allá de la vista, pues también qué están pasando por el resto de sentidos. Pero en tu caso, y leyendo tu libro, bueno, yo diría varios sentidos, pero me quedaría con seis, ¿no? Los cinco sentidos típicos, que tú los introduces todos y aparte de una manera supernatural, pero tienes como un sexto sentido que en tu caso sería la cultura, ¿no? La historia, toda esa parte de la literatura también que hablas, ¿no? O sea, hay una parte más allá que también siempre introduces en todos los capítulos de lo que ha pasado en ese lugar. ¿Cómo has conseguido tener tanta información sobre todos estos lugares? Isabel, es mucha información. Bueno, te diría que los años, pero, pero bueno, sí. No sé, pues sí, sí, son los años. Al final es la acumulación de lecturas, y siempre lo que tú ves que el otro lee te parece también mucho más, porque yo a veces sigo con páginas en Instagram y la gente lee muchísimo. Digo, yo es que no leo poco, leo despacio, ¿no? Pero claro, mis lecturas son unas, las tuyas son otras. Entonces, ahora a mí me parece que tú lees muchísimo y que lees muchísimo más que yo, pero son cosas diferentes. Al final, yo qué sé, son caminos como diferentes que tú escoges. La lectura, como digo ahí al final del libro, es desordenada, es caótica, es anárquica. Al final un libro te lleva a otro, aunque intentes ser un poco sistemática, ¿no? Que digas, bueno, pues voy a coger literatura francesa. Pues al final uno te lleva a otro y vas a la librería, acaba siendo todo un caos. Y ese caos, pues lo tienes ahí un poco en la cabeza, ¿no? Hay una viajera, bueno, sí, inglesa, Vernon Lee, no sé si la conoces, escribió un libro que se llama La viajera sentimental, de finales No, del no conozco. 19. Y ella acuñó ese término de la viajera sentimental, y decía que la viajera sentimental, el viaje sentimental, cuando ibas a un sitio tenías que descubrir el espíritu de ese sitio, ¿no? Y que no era verlo simplemente. Entonces, para ella el espíritu eran las sensaciones, las experiencias sensoriales que tú tenías en ese lugar, pues desde eso, los colores, el olor o la comida o ese momento del día, más las asociaciones culturales que tú podías hacer allí. Entonces, con esas dos mezclas, ella creía que ahí pues veías el espíritu del lugar, porque a lo mejor había que ir. Ella cuenta una anécdota que va un día, una hora determinada, a ver una iglesia en un sitio, porque allí, a aquella hora del día,
pues se veía la luz que entraba, etcétera, etcétera. Entonces, pues si vas a las 12 de la mañana a un sitio y a lo mejor lo ves o no te gusta tanto y resulta que no has visto ese espíritu, ¿no? Porque solo te has quedado con la vista. Entonces, ella unía esas dos cosas, lo que era la experiencia sensorial, voy allí, lo veo, más esas asociaciones que ella era capaz de hacer, ¿no? Y ella viajaba muchas veces, se pasó viajando con su familia, prácticamente no vivía en un sitio, pasaba 6 meses de verano en Italia, luego en Alemania, y contaba que muchas veces hacían la misma vida en un sitio que otro, no salían, alquilaban una villa, se quedaban allí y leía todas esas cosas y entonces dices, hombre, estás allí y no ves nada y te dedicas a... Era un viaje literario también, ¿no? Entonces, bueno, las asociaciones van surgiendo muchas veces, otras las buscas porque descubres una cosa o te acuerdas de, mira, pues no fui a aquel sitio donde estuve. Es un poco una mezcla, lo que tú vas asociando con lo que luego vas descubriendo también muchas veces, ¿no? O que luego lo visitas cuando lo has visto, ¿no? Es así. Es un poco lo que te va saliendo, no hay sistemas, lo que te quiero decir, que no soy sistemática en unir esas cosas, sino que me gusta ese mundo, que lo busco, evidentemente, y voy asociando esas cosas. Pero bueno, lo de la cantidad, posiblemente, pues eso, son los años. Y a la hora de darle forma a estas descripciones, ¿qué es lo que más consideras que cuesta? Porque cuando estaba contando esta parte que veo yo, no ese arma de doble filo, y tú decías, sí, o sea, es como, tú como lectora también te has enganchado Sí, en las sí, descripciones, ¿no? Yo sí, decía, sí, sí. los libros que has tenido que abandonar, si piensas en el momento en que los abandonaste, seguro que han sido en una descripción. ¿Cómo las trabajas tú o a la hora del resultado final, ¿no? Porque también ahí hay mucha parte de lo que se escribe para que el escritor se cree el mundo y después ya hay como la parte ya que se muestra, ¿no? ¿Cómo haces tú esa decisión? ¿O es algo completamente natural que te brota de tu propia voz? Bueno, a ver, las descripciones, hay una lucha, es cierto, ¿eh? Yo como profe muchas veces los alumnos eso, se saltan las descripciones y también es, a ver, como educar a los lectores, ¿no? Porque a veces creemos que un libro es la peripecia, lo que se cuenta, Ujú. la acción. Y entonces hay libros en los que no hay una peripecia externa, pero hay peripecias internas, psicológicas, ¿no? Y estoy pensando ahora en El jardín de los Fizzi-Contini, ¿no? Que si te quedas en lo que pasa, realmente no pasa nada por arriba, pero está pasando todo por abajo, ¿no? Entonces, las descripciones, sobre todo a partir del 19, son descripciones que significan muchas cosas. Entonces, a veces, eso digo, yo como profe, pues he tenido que insistir mucho en esas cosas porque sé que ahí uno te desenganchas o cuando viene, ¿no? Y supongo que también es a la hora de describirlo que se note que tú lo quieres, lo que estás describiendo, ¿no? Que no estás, o que no es un decorado, que no es algo que está ahí, sino que tú quieres decir algo con eso que estás describiendo, ¿no? Bueno, pues Ujú. voy por este camino y hay árboles, tal, pero si hay árboles y dices que esos árboles son robles, tiene que ser por algo, porque el color es determinado, porque si simplemente es un decorado, yo creo que ahí es donde es aburrido y te lo saltas porque no te sirve de nada y porque lo que quieres es la peripecia, ¿no? Pero si eres capaz de, primero, transmitir que te está gustando eso que estás viendo y luego que tiene un significado en ese momento, de plasmar, pues no solamente en el caso de un libro de viajes, si las descripciones, imagínate, son aburridas en un libro de viajes, ya no existirían, ¿no? Porque realmente no pasan muchas, a veces pasan muchas cosas, pero el libro de viajes se basa sobre todo en la descripción, ¿no? Entonces sí que ahí sí que me preocupo un poco, cuando ya lo redacto me siento, hay mucho trabajo de pulir, de cambiar, de buscar verbos diferentes, variados, atender a todos los sentidos, ¿no? Como decías tú antes, no solo lo que veo, porque si no lo que veo acaba siendo aburrido. Veo esto, veo el campo, eso acaba siendo, pues desconectas, ¿no? Pero si hay olores, si hay sabores, y hay luz y hay inflexiones de luz y no solamente es lo que ves, sino que vas metiendo todos los sentidos y después hay un trabajo evidentemente ya duro, de codo, pues aquí voy a ir quitando todo esto y voy buscando pues eso que me dé variedad, que no sea una frase igual a otra, que
pues no se cambie el complemento de un lado para otro, para que no se acostumbre el lector a esa cosa cansina, ¿no? de esa descripción. Es una mezcla Total. así de las dos cosas, yo creo. Ujú. O sea, estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que comentas cuando hablas de que todo tenga un significado. El nombre del reto se llama Los sentidos de la descripción con un doble motivo. Por una parte, esto que hablas de introducir todos los sentidos y no solamente la vista, y por otro, que todo tenga sentido, ¿no? Que todo sea por algo, Ajá. que no sea una descripción porque por simplemente hacer como una auditoría de todo lo que está viendo ese Claro, personaje, sino claro, sí, que sí. tenga un significado y que importe algo. Entonces, creo Sí, que es porque muy útil como nos has si no acaba explicado siendo todo. una enumeración y claro, es cuando te aburre, ¿no? Ujú. Y desconectas de esa historia porque no te supone nada. Mm. Y en esta parte de escribir un libro, que al final es como el objetivo, ¿no? Al final, como una de las líneas de meta que cuando escribimos nos ponemos el día que escriba un libro. En el proceso, ¿qué dirías que es lo más complicado de todo? A ver, yo creo que armarlo, ¿no? Armarlo para mí es como, porque tú puedes escribir y escribes páginas y escribo esto, bum, 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 y cuando tienes todo dices, bueno, ahora a ver esto tengo que darle un orden, tengo que colocar aquí, colocar allá, la estructura, ¿no? Yo creo que todas las historias necesitan, lo mismo que una casa, una estructura muy poderosa, ¿no? Muy fuerte. Es luego tú puedes escribir con un estilo, con otro, las frases es un poco los ladrillos que vas colocando en esa casa, ¿no? Los adornos, pero la estructura tiene que ser sólida. Entonces cuando una historia se sustenta, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, el lenguaje apoya. Entonces, a mí es muy difícil ese momento que es el más, a veces doloroso, porque no te sale, y a veces es el más intenso cuando estás trabajando de manera más intensa, que a lo mejor pues te pasan las horas y hay días que estás allí toda la tarde y un párrafo y lo tiro porque es horrible, y hay días que ya no comerías, no dormirías porque ves que has cogido ese filón. Entonces, para mí lo más difícil es ese armazón, ¿no? Con todo ese material que tienes, lo pongo aquí en el suelo, no, tengo que ponerlo de una manera determinada, ¿no? Me tiene que salir la casa proporcionada, me tiene que salir, bueno, yo a lo mejor es que soy así también más cuadriculada, ¿no? Pero yo creo que lo que está por debajo, lo que no se ve, es lo más importante, el esqueleto, la estructura, ¿no? de ese texto. Y luego, pues eso, la manera de contar, todas esas cosas. Pero a veces hay novelas fallidas y no sabes por qué. Y dices, claro, es porque a lo mejor cuenta muy bien esta historia, tiene páginas memorables, qué bonita esta página, qué bonita esta otra, pero cuando dices una obra maestra y te quedas así de esos libros que acabas, cierras la hoja y quedas así un poco en suspenso y lo piensas en frío y te estás dando cuenta que está todo automático, o sea, medido cada parte, y que puede ser una estructura caótica, o puede ser planteamiento nuevo desenlace, o puede ser, la estructura puede variar, ¿no? Pero Ujú. yo creo que eso es lo más importante, encontrar eso lo que te soporte, lo que te da sujeción. Luego, pues eso, pues tu pereza tu destreza con el lenguaje hará que tu novela sea más rica o tu historia sea más rica o menos, ¿no? Pero el soporte yo creo que es lo más importante, y que a veces no se valora del todo, ¿no? La gente se echa a escribir escribo esto, esta historia es muy chula, la cuento, pero es una historia chula, sin más, ¿no? Ujú. No acaba de llegarte a veces, no sabes por qué no te llegan las cosas, y muchas veces es por esos pequeños fallos que no se ven, ¿no? Es verdad que aquí en estas conversaciones estoy descubriendo que hay como dos equipos, el escritor que vomita y no lo piensa y el escritor que lo organiza y que se apoya justamente en esa estructura. Yo creo que el que vomita es porque tiene la estructura ya tan interiorizada interiormente de alguna manera, ¿sabes? O bien porque son historias que habrá leído muchas veces y que de alguna manera, o sea, se nos queda ya como interiorizado, ¿no? Y quedas así, pero después están los que son más metódicos y hacen esa estructura. Yo creo que justamente lo que dices es la diferencia entre escribir partes sueltas o escribir un libro que tenga toda esa entidad, ¿no? de una historia que se sostiene, es una estructura sólida, que puede ser muy libre y que puede ser de muchas formas, pero que sí que por lo menos te ayude a seguir tirando hacia adelante, ¿no? Sí, hombre, tampoco quería decir que lo plantees a priori, ¿no? Sino que a lo Ujú. mejor tú vomitas porque necesitas contar esa historia y partes de una escena, partes de algo, de una imagen que te ha gustado, de quiero contar esto que me ha pasado o quiero. Entonces hay una parte de vomitar y que te sientas y lo escribes y bum, 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 ¿no? Lo que yo digo es que a veces
yo por lo menos a posteriori de tener todo ese material es cuando tengo que pensar a ver qué hago con todo esto, cómo lo coloco, cómo lo organizo para que esto yo transmita lo que yo quiero decir, ¿no? Lo que yo he vomitado aquí tiene sentido si yo explico antes esto o después o cómo, ¿no? Entonces, si simplemente, o sea, no es voy a hacer esto y voy a plantearme, pum, 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 eso es muy frío porque a veces tampoco te va a salir lo que tienes planteado, ¿no? Entonces, yo lo que en mi caso es como a posteriori, ¿no? Primero, pues partes de una cosa mínima y escribes y quizás a la mitad ya estás viendo que aquello tienes que darle una, como me pasó con este libro, ¿no? Por ejemplo, que tenía todos mis apuntes y todo, entonces llegó un momento que decía, pero bueno, es que aquí estaba todo así desilvanado, yo necesito esto darle un orden, ¿no? Entonces dije, pues la literatura. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije, pues esto lo tengo que quitar o esto lo tengo que ampliar o aquí podría buscar esto más, ¿no? Entonces fue lo que me dio ese camino, ¿no? Que entonces luego ya es más fácil, ¿no? Ya tienes el camino hecho. Pero vamos, yo por lo menos a priori tampoco sabría plantearme una estructura. A veces es el propio material el que tú tienes, el que te va diciendo, pues esto me pega más caótico, no, esto lo quiero contar más ordenado. O sea, yo creo que es la propia, el magma, ¿no? El material que tú tienes a veces te va pidiendo, ¿no? Un orden u otro. Es interesante cómo a veces nuestras propias letras nos mandan mensajes, ¿no? De lo que van necesitando. Sí, 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 es cierto. Lo mismo que las lecturas de los libros, como digo yo. A mí los libros me eligen, porque a veces hay libros que los quiero yo leer y que me empeño en leerlos y no hay manera de entrar en ellos nunca. Y otros y después en otro tiempo, pues a lo mejor lo he podido leer. Era el momento en el que no tenía que leerlo, ¿no? Entonces yo creo que la escritura también te va diciendo, ¿no? Y a veces yo también creo que a mí me pasa, me canso mucho de lo que yo tengo allí. Digo, esto es un horror, esto tal. Entonces, a veces también conviene dejarlo, reposar y volver con el tiempo o pedir una opinión. ¿Esto va para adelante o no va? O lo vuelves a coger y dices, hombre, pues esta parte no estaba tan mal o esto lo puedo... ¿no? El proceso es un poco angustioso. Yo digo, o sea, como digo, carne con gusto no pica, ¿no? Porque te gusta mucho y estás ahí metido, pero hay momentos que es así como de sudar, no es un oficio realmente que tienes que trabajar, sí, sí, sí. Bueno, en mi Independientemente caso por de... lo menos. Sí, a ver, aquí también nos comentó Sergio, que fue el segundo escritor, nos decía, uno o sufre o disfruta, o a veces hace Sí, las sí. dos cosas a la vez, Sí, es un sí, las poco dos así. cosas a la vez. Como digo, sarna con gusto no pica, pues a veces sí, sí. Pero sí, sí, o sea, al final estás muchas veces hablando contigo mismo, ¿no? Y luchando con muchas cosas de ti mismo y aceptar eso es un camino difícil, quiero decir, hablar con uno mismo y descubrirse a uno mismo y ver lo que uno tiene que decir puede ser muy fructífero, pero también tiene una parte Sí, a veces menos hasta fácil. no te gusta lo que has escrito a ti y otras personas les puede gustar. Y dices, pero Ujú. ¿cómo? Si es maravilloso. Y dices, pues a mí no me gusta nada, pero claro, ¿qué haces ahí en ese caso? ¿Qué haces? No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Y tienes algún tipo de rutina? Ya no te digo cuando tienes un libro, que ahí ya tienes como más, más un objetivo, ¿no? O cuando estás trabajando en ello, pero si en tu día a día, generalmente, ¿la escritura forma parte de un hábito? O lo vas haciendo según te va surgiendo la necesidad? Si estoy con algo así entre manos, sí, sí, me suelo poner con cierta rutina. Si no, pues procuro no dejar de escribir nunca, ¿no? No desconectarme de la escritura nunca. Ahora mismo, aunque acabas un libro, pues quedas así como saturada, ¿no? Como cuando acabas de leer un libro que te ha gustado mucho, digo, yo me quedo como huérfana, ¿no? Digo, ay, ¿ahora qué voy a Ujú, leer que sea tan chulo, ¿no? Y entonces aquí un poco dices, ¿y ahora qué voy a contar, no? Ya me he quedado vacía. Pero sí que procuro no desvincularme de la escritura, ¿no? Entonces, o escribo, pues hago yo mis propias reseñas de los libros que leo, ujú, o escribo, pues eso, viajes que no van a ver la luz nunca, pero voy de viaje y escribo esas cosas. Entonces, aunque no tenga un fin concreto y no tenga la rutina que cuando estás trabajando en algo, pues te metes más y estás ahí todos los días, sí que procuro no desvincularme del todo, porque sí que es verdad que te cuesta luego coger así cuanto más escribes también mejor te sale, ¿no? Entonces si te ujú. desvinculas demasiado, pues puede ser que luego no sepas ni por dónde empezar. Entonces, bueno, tener ese hábito de escribir cualquier cosa, o una carta, o
lo que sea, pero no desvincularse del todo. Sí, sí. Ujú. En tu caso, una de las cosas que me llamó más la atención y que más me gustaron es que tienes como una voz muy, o sea, con mucha esencia, ¿no? O sea, muy, muy tuya. No, lo que se nota que es una escritura que fluye y que es casi como si tú me estuvieses contando me estuvieses contando tú misma, ¿no? Con tu propia voz. Es algo que se transmite a través de las páginas según vas avanzando. Em, si tú eres consciente de esa voz propia o simplemente crees que es algo que sucede y que se dan más cuenta los demás que tú. Sí, yo creo que sí, yo no soy consciente, ¿no? Yo, como digo, a mí me gustaría ser Truman Capote, pero me pongo a escribir y no me sale, me sale otra cosa. Entonces, no soy consciente, no soy capaz es mi voz, o sea, no soy capaz de escribir de otra manera. No sé, me gustaría tener otra voz. A veces cuando leo otras cosas que realmente me gustan, ¿no? Como más potentes, ¿no? Y me gustan las novelas, eso, potentes, que te noquean un poco, ¿no? Y yo digo, yo no tengo esa voz, no sería capaz de contar algo así, a lo mejor sí, ¿no? Pero no soy consciente, ¿no? Cuando me sale, me pongo a escribirlo y me sale así. No, eso me lo Ujú. dice la gente, ¿no? Pero yo no soy consciente de mi voz, no soy consciente, ¿no? Y si tuvieses que definir, o si tú no eres muy consciente, lo que la gente te dice para definir tu voz, tres adjetivos, yo tengo los míos, pero te los quiero decir luego. Pero ¿cuáles serían los tuyos o los que has escuchado que te han dicho sobre tu estilo? Bueno, pues no sé, siempre me dicen cosas culinarias, Sí. delicioso, cosas así de ese tipo, pero sí, es lo que más me dicen. Cosas que tienen que ver con los sabores dulces. Yo he visto muchísima elegancia en tu voz, muy sensitivo también, de lo que dices, muy pendiente de las sensaciones, de los sentidos, de algo que va más allá, y después un sentido de pausa. Yo sentía como que se daba el pause en ese momento, ¿sabes cuando estás en un viaje también y tienes ese momento de atardecer que dirías, "Uf, aquí le daría al botón que se parase y que me permitiese disfrutar de este momento, Ujú. tranquilidad, sin sufrir, porque el tiempo va a pasar"? Esa sensación en Blue Palin 1 se consigue, ¿no? Yo, desde luego, me parece que con el día que llevamos y lo que tú dices, ¿no? Esas novelas que son como ¡fum! Que te explotan la cabeza, de repente encontrarte con este paraíso que te permite encontrar un poquito de calma y disfrutar tranquilamente. Hubo partes que las leí en la playa, además, y era como, ¡uf! Qué gusto, ¿no? Que también podamos disfrutar el mundo de esta manera sin que todo Sí. sea rápido. Sí, eso sí que es buscado, eso sí que me pasa a mí, que es una necesidad que yo tengo, ¿no? También de parar un poco lo que yo te decía antes, incluso en los viajes, ¿no? Que a veces dices, pues tengo que ir allí, me levanto, bum, bum, y dices, pero no, ¿por qué no puedo estar sin hacer nada en un viaje, ¿no? Parece que tenemos que ver, tenemos que cumplir unos ritos, pero has ido allí, no has ido a ver ese sitio. Entonces es como dices, no, yo quiero ser como los viajeros del 19 que estaban allí, ojalá pudiera, que tenían mucho dinero para pasarse una temporada. Entonces, que haya ese día, de hecho, a mí en todos los viajes hay momentos que me gusta, como digo yo, pasmar, sentarme en una terraza, en un sitio y eso, tomarme un spritz o un agua o no tomarme nada, sentarme en una escalera de un sitio y ver a la gente, ver pasar ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo que yo busco en los viajes o lo que me gusta transmitir en esos libros es esa necesidad de fijarte en lo que tienes alrededor, ¿no? Las Ujú. personas son parte del paisaje o si te paras un poco la gente habla contigo, pero si preguntas, entonces el mundo del viaje también, que a mí cuando decías lo de pausa, aparte de la lentitud, es también ese mundo en el que es muy simple, porque tú te dejas todas las preocupaciones en casa durante 15 días, ¿no? Y llevas una maleta pequeña y ya no te preocupas ya porque es sota caballo y rey y es lo que tengo y no tengo que preocuparme de nada de casa. Entonces es como donde eres más tú, porque tienes poquitas cosas y porque pues no tienes esas preocupaciones diarias ni has dejado atrás todo lo que tengas que hacer. Entonces ese es el momento de libertad absoluta de decir, bueno, pues por lo menos en estos 15 días o una semana, un mes o el tiempo que pueda estar, no voy a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no?
¿y qué si no he ido a ver eso, ¿no? Es que a lo mejor yo también cuando pues viajaba y era más joven quería verlo todo y quería ir a todos los museos y ahora no entro en un museo. Entonces dices, pues no, pues a lo mejor ahora busco otras cosas o busco precisamente esa pausa, ¿no? Esas otras cosas, que los museos están ahí, puedes entrar en internet y puedes ver esas cosas, o vas a un museo a una hora que no hay nadie, o vas a museos pequeños donde sí que aprendes realmente, ¿no? Porque te están explicando una cosa pequeña, una cosa asequible, que a ti es fácil de ver. Entonces sí que ese ritmo pausado y fijarte en la naturaleza, por ejemplo, pues en los olores, todo eso, a veces en los viajes lo perdemos y acabamos buscando lo que te decía antes de la imagen, ¿no? Lo visual, nada más. Viajamos a través de la mirada, ¿no? Y Stevenson, en un ensayo muy chulo que se llama Viajar, hablaba de eso, que a veces el viajero tenía que provocar la belleza, porque llegabas allí y aquel sitio era pues, muy feo, ¿no? Entonces decía, ¿y ahora qué? La foto me va a salir fatal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor resulta que allí encontrabas un señor que te contaba una historia, ¿no? Y eso era parte del viaje también, eso era bonito también, ¿no? No solo lo que es bonito o estético, ¿no? A veces pues te fijas en la gente que hace fotos y hay un papel, no, quita de este lado que no se vea el papel, tiene que ser bonito, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tiene que tener el papel, ¿no? Porque también eso está ahí en ese sitio. Entonces sí que es verdad que con lo de la pausa sí que es buscado, ¿no? Es decir, bueno, pues tranquilamente vamos a dar un paseo y si no entramos y si llegamos y de hecho en el libro ves que a veces voy a intentar ver una casa y está cerrada porque he llegado tarde, bueno, pues no pasa nada, hay que dejar siempre cosas para otro viaje, ¿no? Y No hay te que encuentras abarcar otras tanto. cosas que no las esperabas y que te Sí, aparecen. sí, sí es cierto, eso también es verdad, que no es mentira, ¿no? Las sorpresas que me he llevado sin buscarlas, que dices, bueno, pero esto ni a propósito me salía tan bien, ¿no? A veces, sí es verdad, Ujú. sí. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero ¿tú tienes algún capítulo favorito? Favorito, pues no sabría decirte. Mm, no sé. Bueno, quizás el que... No, pobres hijos míos, porque si digo uno, el otro se va a enfadar. Pero bueno, sí que es verdad que el último de Sicilia, el del gato pardo, porque lo volví a releer la novela y me quedé otra vez maravillada de esa novela y de la historia, ¿no? Entonces lo escribí con mucho cariño, ¿no? Realmente lo escribí ese con bastante, o sea, muy centrada en ese capítulo, ¿no? Y en esa novela. Ujú. Pero sí, aparte de ese no sabría decirte, no sé, quizás ¿Y sí, sí. coincide con tu parte favorita de Italia, Sicilia? Eh, qué pregunta, ¿ves? Eso es peor aún. Eh, a ver, el sur en general me atrae más que el norte de Italia, ¿no? Ujú. Porque creo que me gustan los sitios que te crean contradicción, que no son como esperabas, que pues Nápoles, por ejemplo, ¿no? Pues Ujú. Nápoles, bueno, pues a ver, Toscana es muy bonito, Toscana es una maravilla, es precioso, pero hay algo así como equilibrado, ¿no? Que responde, ¿no? a una estética, a un canon que también nos tenemos italiano, ¿no? Entonces, de Ujú. repente, cuando vas a un sitio como Sicilia y caes patas para arriba porque no se parece, porque es una cosa maravillosa en cuanto al arte, y de repente, pues eso, ves un templo griego y el olor que te viene es como a especias africanas, ¿no? Y dices, tío, ¿esto qué está pasando aquí, no? O luego ves eso, pues ves suciedad o ves la parte oscura también que las hay y te duele y no la entiendes y ahí es donde buscas la literatura, quieres Ujú. entenderlo, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Entonces a mí los lugares que me exigen un poco me gustan más porque va como todo, ¿no? Si un libro te cuesta entenderlo y te pones a leerlo y has tardado mucho en leerlo y al final pues también estás más satisfecha porque lo has leído y entonces en los viajes igual, ¿no? Si voy a un sitio, pues eso, no sé cómo, no sé, tampoco quiero nombrar ninguno, pero que todo es como muy bonito y todo está perfecto y todo tal, parece que no me queda nada a mí dentro, ¿no? No he tenido que poner nada de mi parte. Ya era muy bonito eso, yo no he puesto nada de mi parte y a mí me gusta que me exija un poco, ¿no? Entonces yo creo que el sur de Italia en general
eso, te exige más en ese sentido, ¿no? De poner de tu parte para ver ahí la belleza donde está. A veces la belleza está pues en algo oscuro también, ¿no? Ujú. Encontrarla, ¿no? O sea, encontrar la belleza Claro, y que no sea la belleza típica. Eso pasa como con las claro, claro. personas. Sí, No sí, el sí. típico guapo, sino el Claro, atractivo. a veces, exactamente, ves a uno que es guapísimo y dices, pero qué soso, ¿no? O sea, no me transmite nada, no me parece eso atractivo. Entonces, yo creo que el sur de Italia te Ujú, plantea muchos retos también en ese sentido, ¿no? De que tengas que lo otro pues ya lo vas a tener todo medido y todo ya, pues nada, como si no salieras de casa. Entonces, me gusta volver, lo mismo que dentro de un libro, me gusta salir del libro diferente. Y en los ujú. viajes también me gusta ver que me haya exigido algo, ¿no? Haber aprendido algo, o por lo menos venir con muchas ganas de leer, ¿no? Que, pues tengo que leer sobre la historia esta que yo no sé, o que ha pasado, no sé, la historia de Italia, tengo que leer, ¿no? Venir con un montón de cosas apuntadas para seguir viajando luego, ¿no? A través de la literatura. Que Ujú. en el fondo, Es- pues eso, sí, digo que es seguir viajando. Sí, seguir viajando. Este libro vino también después de que yo hubiese leído la tetralogía de Elena Ferrante, que también me dejó, o sea, con muchísimas ganas de ir a Nápoles, de conocer todo eso. Cuando lo que te cuenta de Nápoles, no todo es bonito precisamente, ¿no? Pero con ganas de conocer eso, de verlo, y la verdad es que es una maravilla. Hicisteis la presentación en Vigo el mes Sí, pasado, ¿no? Ahora, sí. ¿cómo estáis con el libro? ¿Estáis moviendo algo más? ¿Alguna otra? ¿O el COVID no se está permitiendo mucho? Sí, de momento no hay nada así pensado. No sé si a lo mejor en León, porque los editores son de León, a ver si pensamos algo ahí en León, pero de momento no. Estamos viendo un poco a ver qué respuesta tiene el libro, Ujú. si merece la pena pues hacer alguna cosa más, o estamos así Bueno, un poco a la ya lo he expectativa. recomendado, pero vuelvo a recomendar que todos nos merecemos un viaje por Italia Muy bien. y este es maravilloso. No querría despedirme de ti sin hablar también de cómo es ese reto de afrontar ser coeditora de Mi Quiño Mío. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo surgió todo eso y cómo fue el proceso? Bueno, sí, pues bueno, surgió un poco, yo descubrí las cartas, bueno, las cartas estaban publicadas en los años 70. Carmen Bravo Villasante, una filóloga, había publicado 30 y pico cartas de Emilia Pardo Bazán, y era una publicación que estaba ahí, y en la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán en Coruña vi el libro que estaba allí, empecé a No se escucha. Te han ¿Oyes? llamado por teléfono, ¿vale? Ahora ¿Ahora? sí, ahora sí. Sí, 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 sí. Y entonces me leí esas 30 y pico cartas y ya dije, bueno, esto es maravilloso, ya que esto me empecé a volver loca, y empecé así a investigar pues con mi coeditor, que nos conocíamos a través de internet, de los blogs, aquellas épocas de los blogs, y empezamos a ver dónde estaban el resto de cartas, porque había más cartas, que nos costó bastante localizar. Al final, en la última edición, esta del 2020, hay 93 cartas, me parece, 92 o Ujú, 93 de aquellas 30 originales. Y entonces las fuimos recopilando, transcribiendo. Algunas estaban en la Casa Museo de Galdós, ujú. estaban digitalizadas y pudimos transcribirlas también. Y luego fue trabajo también de hemeroteca, de ordenarlas, porque las de Bravo Villasante, que además eran 30, pero estaban sin orden ninguno, tal cual las pudo ella ver, que parece ser que tuvo poco tiempo para verlas, las transcribió, tenían bastantes errores de transcripción. Nada, no te preocupes, a ver, de momento no, ahora sí. Ahora, ahora sí. Y entonces Es luego que es pues la hora de la tuvimos que... llamada nocturna, es normal. Sí, sí, sí. Hicimos eso, trabajo ya más de hemeroteca y de investigación para poder datarlas, ordenarlas, para que hubiera como una especie de historia, ¿no? A través de las cartas, ¿no? Las primeras por fechas, algunas estaban fechadas, otras no. Entonces, bueno, fue un trabajo arduo, ¿no? O sea, que al leer las cartas alguien pudiese tener una idea de la relación, ¿no? Que era más que esa relación intensa, amorosa de 2 o 3 años, que era una relación que duraba 20 años, ¿no? Una relación de amistad muy Ujú. profunda. Entonces, pues eso, luego fue trabajo de poder colocar esas cartas para que hubiese una pequeña historia, sí, sí.
pero bueno, enamorada de Pardo Bazán hasta las médulas, sí, sí. Lógicamente. Sí, sí. Bueno, felicidades porque el trabajo, la verdad es que también el resultado es muy, muy, muy interesante y bueno, es que es verdad que leerla a ella te da todo, ¿no? O sea, te da como la alegría, la Sí, emoción, la risa, es como, joder, sí, 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 ¿no? Y descubres la literatura, porque, a ver, yo tenía asociada a Pardo Bazán, a Los Pazos de Ulloa, novelas así sí. decimonónicas, La Señora, y los cuentos para mí, yo lo digo a todo el mundo, para mí los cuentos son maravillosos, súper modernos, todos diferentes, Ujú. no sé, es una maravilla. A mí los cuentos de Pardo Bazán me encantan y además ella fue sumándose a todas las modas, ¿no? Que, algo que le criticaron, pero que ella fue capaz luego pues, de centrarse más al final de siglo, en cierto decadentismo, ¿no? Ese mundo evolucionó en su escritura, una mujer muy adelantada a su época, ¿no? Y muy, muy libre, muy para tener como modelo, ¿no? Sí, sí, Total. sí, De sí. hecho, yo te voy a preguntar por referentes, que me des 2 o 3 autoras, autores que consideres referentes y que digas, oye, chicas del club, leed estas. Sí, pues yo os diría los cuentos, ¿no? de Emilia Pardo Bazán y sobre todo los cuentos sangrientos, que yo tengo una vena ahí un poco sangrienta, pero en los cuentos sangrientos hay muchas técnicas literarias absolutamente maravillosas. Antes hablabas de las descripciones, hay un cuento que yo creo que es el del destripador, no sé si es el del destripador, y entonces empieza describiendo como si tuviera un dron, empieza describiendo desde arriba pues un campo y una vaquita y una niña que está allí, entonces como si se fuera acercando la cámara y fuera entrando en lo sórdido de la historia, una historia muy sórdida, terrible, ¿no? Pero parte como de arriba, ¿no? Entonces digo, Dios mío, pero esta visión, ¿no? tan moderna y tan actual, ¿no? Y en cuanto a técnicas literarias, yo creo que en los cuentos innovaba, porque eran relatos que, pues tenían esas 15 cuartillas que ella escribía, que eran para publicar muchos en la prensa argentina, y se ve que pues, buscaba pues, los primeros relatos de policíacos a lo Edgar Allan Poe, pues los hizo ella, ¿no? La gota de Ujú. sangre, el detective. Entonces, bueno, tiene unos cuentos para mí fantásticos, sí. Sí, Y yo luego leí otros, hace poco la cita que lo sacó Nordical Libros, que también reúne algunos de estos cuentos. Creo que no todos, pero ha sí, hecho una selección de algunos de sí, ellos. ahora con el centenario se publicaron muchas obras, que muchas estaban sin editar, y se han Ujú, publicado antologías de cuentos de distintos, ordenados de distinta manera, pero sí, sí, ujú. por lo menos ahora se pueden ver Sí. más publicaciones, sí, sí. ¿Y alguna más? Hay alguna más, ahora me pones así en un brete para Bueno, pues, mujer. Bueno, hace bueno, poco volví, hombre, no me sí, importa. Autora. Sí, 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 sin problema. releí hace poco y me parece que es una persona a reivindicar, Montserrat Roig. Montserrat Roig es una escritora catalana que murió de cáncer muy joven, de 40 y pocos años, y escribió bueno, En tiempo de cerezas, La hora violeta, que lo releí hace poco, Ujú, y cuando lo releí dije, bueno, a ver cómo sobrevivió esto, ¿no? Porque es una historia que ujú. habla de la transición, ya desde un punto de vista, no recordaba yo al leerlo ahora que tuviese un punto de vista tan feminista y sobre la realidad, sobre la política también y sobre el mundo, y lo volví a leer y dije, estaba plenamente de actualidad. Me pareció que no Ujú. había envejecido nada ese libro, ¿no? Me llevé una sorpresa. Y me gustaba mucho, pero bueno, pues ya pues murió y quedó un poco atrás y quise rescatarla y merece la pena, de verdad, volver con esa mujer, sí, sí. Pues me lo Montserrat apunto Roig. porque no la tengo en el radar Claro, y porque seguro que me va a quedó interesar. así un poco, sí, 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 Montserrat Pues Roig. muchas gracias. Un consejo para nuestras chicas, que son chicas todas, pero porque ha coincidido, ¿eh? Porque podrían haber sido perfectamente chicas y chicos, pero vamos, de momento las que estamos somos todas chicas. Un consejo con todo ese tema de la escritura que le puedas dar desde tu experiencia. Bueno, no sé, sobre todo que disfruten escribiendo, que no se planteen que cuando el libro esté hecho se puede publicar o no, pero que disfruten en el proceso de escribir, que no escriban porque se lleva, imagínate, se llevan las historias de tal, pues voy a escribir esto a ver si lo publico. Yo creo que por ahí no van los tiros, ¿no? De lo que yo entiendo por escritura, ¿no? Sino disfruta del momento, del proceso, investiga, prueba,
no sé, que alarga todo lo que puedas ese proceso y luego, pues bueno, si te ha salido algo que crees que puedes dar ese paso, pues puedes probar, ¿no? Y das ese paso, pero sobre todo el momento además, porque luego sí que te decía antes lo de cuando lees un libro que te quedas huérfana, también te quedas un poco huérfano, porque dices, Ya. ¿y ahora qué? ¿No? El proceso, y a mí lo que más me gusta es el proceso, insisto, No te preocupes. el proceso de hacerlo, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Y el proceso de edición, hablar con los editores, pues esto va aquí, esto no. Para mí estar así, como digo yo, remangada y haciendo es el momento. Lo demás, pues bueno, hay quien lo disfruta más, yo menos, pero ese momento de creación tuya y de trabajo de edición es lo más bonito. Entonces, si te gusta, que no termine, ¿no? Que sigas haciéndolo siempre, yo creo. Qué bien. Ya estamos terminando, así que ya vas a poder contestar, devolver la llamada. Eh, para despedirnos, yo sé que estás ahora agotada después de terminar el libro de Blue Palinuro, pero ¿crees posible un libro de viajes por Galicia? Bueno, pues no lo he pensado, la verdad que no lo he pensado, ¿no? Pero bueno, siempre he ido más, me voy fuera, ¿no? Pero bueno, sí, es una idea, sí, no lo tengo en mente, pero lo pensaré, lo pensaré. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias. Vamos a volver a recomendar Blue Palinuro, este libro editado por Ediciones Menguantes, que Isabel Parreño nos ha hecho el regalo de llevarnos por Italia de viaje, una experiencia por todos los sentidos, un recorrido por la literatura y una maravilla para darle al botón de pausa y disfrutar del momento y de las letras. Así Muchísimas que gracias a ti, desde luego, por fijarte en el libro y por todo lo que dices de él, ¿no? Las maravillas que cuentas de él. pues Isabel, espero que hablemos en otra ocasión, que tengamos la oportunidad de seguir compartiendo letras y este amor por la literatura, ¿no? Tanto como lectoras como escritoras, y que vaya fenomenal el libro porque se lo merece y porque le va a hacer feliz a mucha gente que lo tenga en sus manos. Muchísimas gracias, Marta. Pues nos vemos en otra. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.